Para los que nos miran o nos escuchan por primera vez, mi nombre es Oscar Jiménez, soy fundador de algunos estudios de diseño como OJ Design Studio aquí en el corazón de Inglaterra, con fortaleza en identidad visual, user experience, diseño editorial, y estoy una vez más conversando con Jesús Delgado. Hola Jesús. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bueno, Jesús es un apasionado del diseño estratégico, la docencia y es el hombre que ayuda a los emprendedores a hacer sus proyectos más interesantes allá en Colombia. Hoy vamos a conversar de un tema por demás interesante que es Design Thinking. Muchos de ustedes habrán oído hablar de ello, pero bueno, vamos a profundizar un poco más. Bienvenidos amigos una vez más. Como les decía en la introducción, vamos a hablar de Design Thinking. Design Thinking es una metodología de diseño que proporciona un enfoque basado en soluciones para resolver problemas. Es extremadamente útil para abordar problemas complejos que están mal definidos o desconocidos. Y está basado básicamente en cinco stations, en 5 niveles. El primero es empatizar, definir, crear, probar y evaluar. Con estos 5 pasos, que son los que normalmente usamos los diseñadores en nuestro trabajo cotidiano o en nuestra vida cotidiana, actualmente ha sido llevado a las empresas. Vamos a ver la visión que tiene Jesús. Jesús, ¿qué opinas tú acerca del Design Thinking? Bueno, fíjate, el Design Thinking es una metodología que pertenece a las famosas, por así decirlo, las populares hoy en día, metodologías de cultura ágil, ¿sí? Este Design Thinking nace como Design Thinking como tal alrededor de los años 70 y es una metodología excepcional porque permite trabajar en equipo y optimizar los trabajos en equipo. Que de repente una persona que trabajando individualmente puede tener muy buenas ideas, pero ya cuando va al momento de trabajar con otras personas, puede que no fluya muy bien el workflow, el flujo de trabajo. Y esta metodología ayuda mucho para el tema de la creatividad, para agilizar el trabajo en equipo. Básicamente, como tú lo mencionabas, está en 5 pasos, es una metodología que se desarrolla en 5 pasos, pero esos 5 pasos se dividen en 2 fases. Una primera fase en encontrar el problema y una segunda fase en diseñar soluciones. En la fase de encontrar el problema tenemos el paso número 1 y el paso número 2. El paso número 1 se basa en la empatía, en entender el contexto, entender un poco en qué mundo se desenvuelve ese producto o ese servicio, cuáles son sus usuarios, cuáles son los problemas, las frustraciones, ¿verdad? Y en el punto número 2 está el punto de encontrar patrones de conducta donde vemos o identificamos dónde están esos errores o esos aciertos que tiene el usuario con este producto. Sería básicamente ponerte en el lugar de la persona que tiene problemas para tratar de verlos de la misma dimensión. Ese sería empatizar. Y el segundo que es definir, que sería identificar el problema real si en el paso anterior no hemos podido verlo. Si ya está definido. Exactamente. ¿Okay? Exactamente. ¿Para quién vas a solucionar el problema? O sea, ¿para quién estás trabajando? En el caso del diseño, por lo general, miramos a quién va dirigido el objeto del problema. Sí, exactamente como tú lo mencionas. En el tema de empatía es pensar como usuario, es centrar este producto o este servicio desde una visión desde el usuario. Es decir, cómo esto afecta al usuario, cómo esto lo afecta y cómo se ve afectado cada vez que entra en contacto con este producto o este servicio. Me decías algo de encontrar el problema. Recuérdame lo que me mencionabas. Es correcto. Es correcto. Bueno, si tú estás hablando de los 2 primeros pasos que son empatizar y definir. En empatizar nos ponemos en el lugar de la persona que tiene el problema, ¿okay? Para tratar de verlo desde la misma dimensión. Y en el segundo paso, que es definir, identificamos el problema. Si no lo hemos podido ver en la empatía, ¿no? E identificar para quién se va a solucionar el problema. Y como lo que te decía, que en nuestro caso, nosotros tratamos de ver a quién va dirigido el objeto del problema. Sí, básicamente. Y ya cuando entablamos o cuando entramos a una tercera fase de diseñar soluciones, ahí es donde vamos a pensar fuera de la caja.
Es decir, vamos inclusive a analizar o a ver o a traer soluciones de otros mercados, de otros productos o de áreas muy ajenas al área en la que estamos trabajando o abordando ese problema y proponer soluciones que nos van a crear, nos van a permitir generar un collage de ideas, un brainstorming, donde pues vamos a tener la oportunidad de fallar rápido y barato, que es hacia donde va esta metodología. Esta metodología tiene como objetivo que cada desarrollo, cada prototipo que saquemos, que viene siendo ya una fase más adelante, pues que nos permita pues que estos errores salgan mucho más económicos. Porque tradicionalmente las empresas han trabajado con desarrollo de productos donde se invierten miles de dólares, se lleva de 5 meses, inclusive un año o hasta mucho más, desarrollando un producto o un servicio sin saber si va a funcionar o si no, y cuando sale al mercado, pues con miles de productos, con una producción inmensa de miles de unidades, pues se topan con que el producto no funciona. Entonces, lo que permite esta metodología básicamente es eso, prototipar, ¿verdad? Para encontrar los errores, los pequeños errores y optimizar. Es lo que básicamente hacen las redes sociales. Son productos que nunca han sido terminados. Son productos que salieron con una versión beta y a medida que el usuario los ha utilizado y han recibido feedback o se han dado cuenta de dónde están esos patrones, esos errores, ¿verdad? Han optimizado con versiones más actualizadas y solucionan ese problema. Eso sería básicamente Fíjate que tú el hablas, paso número 3. en el paso número 3, tú estás hablando de cuando estás trabajando en equipo, cuando estás trabajando en una empresa, pero ¿qué pasa con muchos de nosotros que muchas veces trabajamos solos? Bueno, cuando trabajamos solos, sobre un papel definimos las posibles soluciones y luego nos reunimos con los miembros del equipo o con el cliente o con quien esté relacionado con el problema para a través de una tormenta de ideas buscar las posibles soluciones para entonces hacer esbozos. Sí, y fíjate que básicamente ahí lo que estás hablando es también del tema de la capacidad de escucha. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que muchas veces por ese miedo al rechazo, por ese miedo al estar equivocados, nos cerramos mucho a la capacidad de escucha o a esa posibilidad de fallar y de errar, cuando no debe ser así. Esta es una metodología que exige mucha capacidad de escucha y mucha apertura al feedback, a que nos digan que estamos equivocados y poder optimizar, porque de eso se trata, del trabajo en equipo para salir con un producto más enriquecido. Es que precisamente, fíjate que el design thinking ha tenido tanto éxito, es porque el diseñador que no tiene esa capacidad de escucha no puede avanzar profesionalmente. Sí, básicamente. Ya pues en un paso número 4, pues se seleccionan las ideas, la idea o las ideas que mejor propuesta de valor tengan. Y luego esa idea o esas ideas que se seleccionan se convierten en un prototipo. Un prototipo básicamente es un producto inconcluso, con los recursos que se tengan a la mano. Y para un quinto paso, pues es la validación de ese prototipo, es decir, ese mismo prototipo que se saca, pues se pone a prueba con potenciales clientes y se recoge una información del feedback de esos clientes. Es decir, que allí el cliente, el usuario final, es el principal protagonista. Fíjate que hay todo un trabajo detrás, siempre pensando en el cliente, en el usuario, y al final es el usuario el que da el visto bueno, el que da su opinión, el que utiliza ese prototipo. Y una vez ese usuario utilice ese prototipo, nuevamente identificamos errores, ¿verdad? Volvemos a la fase número 1, ¿verdad? A la fase de empatía, cuando se está probando el prototipo, perdón. Volvemos a la fase de empatía, de entender por qué el usuario tiene esas frustraciones, qué es lo que le gusta del prototipo, que para incrementar eso que le gusta, y nuevamente pues encontramos esos patrones de conducta y se vuelve todo un ciclo. Es una metodología que es cíclica y que permite en repetidas ocasiones ir optimizando el producto de una manera cíclica y más eficiente y más rápida. Fíjate que nosotros complementamos el último paso, el de la evaluación en nuestro estudio, porque aplicamos aparte de la evaluación, aplicamos aquella vieja fórmula de hacer la lista PNI. PNI es tomar lo positivo, lo negativo y lo interesante de la solución
para poder verla desde diferentes puntos de vista y poder aplicarla mejor. Esto no es más que el método de aprender a pensar que usaba Luis Alberto Machado en el libro La Revolución de la Inteligencia, en los 70. Y bueno, básicamente esto. Ahora, fíjate que tú habías mencionado algo acerca de los orígenes, ¿no? En Silicon Valley, pero no hemos hablado un poco de los antecedentes. Antes de que el design thinking apareciera en los años 30, hubo un personaje llamado Sakichi Toyoda. Sakichi Toyoda es un industrial, inventor y fundador japonés de una empresa que se llama Toyota Industries. Él desarrolló una técnica de los 5 porqués, y eso fue en la década de los 30. Este sistema se basa simplemente en cuando tienes un problema, tú preguntas hasta 5 veces el por qué tienes este problema. Por ejemplo, no entregas un trabajo a tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque me levanté tarde. ¿Por qué te levantaste tarde? Bueno, porque me fui de parranda el día anterior. ¿Por qué te fuiste de parranda? Bueno, no tomé en cuenta que tenía el trabajo antes. Solución, bueno, eres un irresponsable, estás despedido. Básicamente, ¿no? Claro, este sistema se hace popular en la década de los 70 y Toyota todavía hoy lo usa para resolver problemas en sus líneas de producción. Entonces, cuando tienes un problema, creas un equipo, defines el problema, preguntas la primera vez, preguntas 4 veces más y monitorizas las medidas para solventarlo. Ya luego en los 70 se hace muy popular esto, pero hay otros estudios en los años 50 y en los años 60 de cómo funcionaban las antiguas agencias de publicidad y luego los estudios de diseño. Y hay varios tratados que hablan del pensamiento de diseño. Sí, fíjate algo interesante que allí estabas mencionando, y es que es una metodología que permite aplicarse a cualquier área, básicamente, y que es un pensamiento, es una metodología, perdón, traída del diseño. Y de esa metodología de diseño, pues se ha adaptado al mundo de los negocios. Entonces, fíjate cómo el negocio y el diseño ya hoy en día pues se habla de una complementariedad allí. Entonces estamos viendo cómo cada vez a nivel profesional se está volviendo más indispensable que seamos mayores, profesionales más integrales, por así decirlo. No sé si sea esa la palabra correcta, pero que tengamos esa capacidad de ver las oportunidades o los problemas desde diferentes ópticas, no solamente desde el área que me formé, sino también desde una visión más integral, por mencionarlo de alguna manera. Vamos a las conclusiones. ¿Cuáles son tus conclusiones? Fíjate, básicamente como conclusión, tengo que permite enriquecer las ideas y las posibles soluciones a los problemas y a los grupos de trabajo. Crea espacios que permiten ser más creativos y que permiten explorar nuevas alternativas desde una visión no convencional, y permite prototipar y validar ideas de formas rápidas, eficientes y más económicas. Y como conclusión te puedo decir que el Design Thinking es tal vez el aporte más importante del diseño al mundo en los últimos 70 años, porque va más allá del diseño, porque no solamente se quedó allí, es una metodología de solución de problemas que puede ser aplicada a cada área de la actividad humana. La diferencia con el método científico es que el método científico se crea en el problema. En cambio, el Design Thinking se centra en las posibles soluciones desde el punto de vista de las personas. Y bueno, sin nada más, bueno, hay mucho más que aportar, pero creo que esto lo dejo para los comentarios y para la participación de nuestros amigos. Y sin mucho más que decir, pues no me queda más que invitarlos a que se suscriban y a que nos sigan los que no nos siguen, y a que nos sigan siguiendo los que nos siguen. Bueno, feliz tarde para todos. Esto está completo. Algo completo, bueno. Sí. Sería redundar.
Bueno, hasta entonces y pasen el mejor de los días posibles.